Jóvenes señoritas, muy buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. están esos futuros odontólogos y odontólogas? Listo, buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. ¿Todo bien? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Lice. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, Buenas Lice. tardes, Jenny. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Todo Rodrigo. bien. Muy bien. Eso es bueno, que tengan buenos ánimos, porque la vida es del que lucha para ser feliz, y hemos dicho, ¿no? Y nosotros, si nos hemos trazado el objetivo de ser odontólogos, en el caso de ustedes, tienen que serlo para ser felices. Y bueno, eh, ¿tienen alguna novedad ustedes que puedan comentar para charlar? ¿Alguna novedad? Yo tengo una que espero que sea novedad para ustedes. Bueno, en cuanto a la pandemia, ya hemos leído los periódicos, todos los días nos informa los periódicos, la prensa. Respecto a las elecciones de Perú, ayer fue el momento más crucial. Imaginen cómo es la política. La política. Eh, hasta el momento, según los últimos resultados, está ganando la opción de izquierda de Castillo, pero casi es un empate técnico, según los técnicos de encuestas. Habría que esperar que termine, ¿no? Están en este momento con el 92,9%, creo. Les falta unos 7,8% para terminar el conteo. Perú es como Bolivia. Hay regiones tan lejanas, ¿no? que hay que esperar para que lleguen las urnas a la capital. De la selva, de la sierra peruana, tienen que llegar. Y no sé si han visto ustedes en televisión, yo vi, claro, desde el televisor, la elección en Lima. Algo que me llamó la atención. La gente bien vestida iba en Lima, ¿no? Claro, es la capital. Bueno, hablo sobre lo que les decía, que algo es para mí, algo interesante para mí. Hace 2 días, los periódicos anunciaron de que se reunió el grupo de los siete, el grupo de los siete. Y este grupo de los siete resolvió aplicar impuestos a las grandes transnacionales de la informática, del software, sobre todo del software, a Facebook, a tantas aplicaciones que son multinacionales. La más grande es Google, pero las otras tampoco pueden decir que son menos. Facebook, por ejemplo, es tan grande como Google. Zoom, bueno, todas las aplicaciones tienen, detrás de ellas están estas grandes transnacionales que no pagan impuestos. ¿No? No pagan impuestos. Entonces, el grupo de los siete determinó que paguen impuestos. Ahora, ellos dicen que este grupo van a ampliar esta resolución, van a pedir que se amplíe, creo que es al grupo de los 20. ¿No? Y bueno, y después dicen que habría que llegar incluso al grupo de los 41. ¿No? ¿Y por qué llegar al grupo de los 41? Porque dicen que estas multinacionales que ya no tienen país, ¿no?
tienen su sede en donde no pagan impuestos. Entonces decían, por ejemplo, en Islandia creo que es, ¿no? No pagan impuestos, ahí estas grandes multinacionales tienen su sede, ¿no? Entonces decía, bueno, tenemos que ampliar el abanico del grupo de los 7 al de los 20 y después al grupo de los 41 para que se pueda cobrar impuestos a estas grandes transnacionales, que nosotros todos los días cuando compramos megas estamos pagando, como si estuviéramos pagando impuestos, los beneficios a estas empresas. La pregunta del millón, ¿qué es ese grupo de los 7? Y el grupo de los 20 y el grupo de los 41. ¿A qué me estoy refiriendo? Cultura política, juventud. Odontología, aquí me estoy anotando. A ver, 5 puntos que me diga qué es ese grupo de los 7. Pueden acudir a su celular, no hay problema. Las empresas multimillonarias. Ahora los jóvenes es todo celular. Todo yo lo sé, no hay problema. Te ilustra el celular, eso es verdad, pero no todo. Hay cosas que no te puede enseñar el celular. Incluso hay lindos tutoriales sobre odontología, ¿no? Sobre cirugías en odontología, tutoriales muy bonitos, muy interesantes. Y en todo, ahora el mundo de la informática. Por eso estamos viviendo en la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento. A ver, sociedad del conocimiento, ¿qué es el grupo de los 7? Que han aprobado impuestos, cobrar impuestos a los gigantes informáticos. Lisa, Adelante, Daisy. es el grupo donde los países, tanto económico y políticamente, están más altos que los demás países. Ejemplo. Canadá, Estados Unidos. Estados Unidos es el gran ejemplo. Canadá también pertenece al grupo de los 7. Nadie más, Daisy solamente aquí se va a ganar sus 5 puntos. Quiere compartir esos. Zené, adelante. China, Rusia igual son grandes países, doctor. No lo dicen. Claro, Rusia también. Sí, sí le dicen. Muy bien, Zené. ¿Nadie más? Bueno, aquí Daisy más 5 puntos y Zené más 5 puntos. Pero es para el segundo parcial ya. Mañana les voy a entregar las notas, les voy a mandar las notas por el grupo de WhatsApp y ahí van a poder ver ustedes. Y cualquier reclamo me lo comunican por WhatsApp también, ¿ya? Por favor. Mejor si reclaman en el grupo, así los estudiantes se dan cuenta. Es para todos, ¿no? El reclamo. El grupo de los 7 es el grupo de los 7 países más ricos del planeta. Está justamente Estados Unidos, están países de la Comunidad Europea, Rusia, China, ¿no? Los más ricos del planeta. Esos son el grupo de los 7. ¿No? Y el grupo de los 20, ya están países, más países de los más ricos también. Y el grupo de los 41 igual, ¿no? Los 41 países más ricos del planeta, ¿no? Entonces, cuando llegue a este grupo de 41, la resolución de cobrar impuestos a estas grandes transnacionales que no pagan impuestos, eso está muy bien, ¿no? Y cuando abarque a todos los países se va a poder hacer. Si no abarca a todos los países, ¿no? Por lo menos estos 41 más ricos, ¿no? Después ya a todo el mundo se puede
pueden influir ellos. Porque las multinacionales dicen que se van a donde no pagan impuestos, ¿no? Como es prácticamente el mercado universal para ellos, el mundo entero es su mercado, ¿no? Entonces pueden estar donde sea, pero si se une el mundo, la política, vean ustedes, la política, porque es una decisión política, ¿no? Se va a cobrar impuestos y estos grandes, pero son ni siquiera millonarios, ¿no? Son trillonarios, ¿no? Tienen que pagar impuestos y sobre todo en esta coyuntura de pandemia, ¿no? La gente, sí, la gente ni los estados tienen plata, pero estos sí tienen plata, estos sí están ganando mucho más en esta coyuntura. Por tanto, miren ustedes, los países más ricos han determinado cobrar impuestos, pero necesitan el apoyo de todos los países, ¿no? Para que no haya un país que pueda acogerles, ¿no? Y a estas grandes transnacionales. Por ejemplo, dice Islandia, les acoge, porque ahí no pagan impuestos, ¿no? Pero igual, a Islandia también tiene que llegar esa resolución. Si los países más ricos, los 40 países más ricos del mundo resuelven, van a influir en los demás países, ¿no? Para que estas empresas puedan pagar impuestos. Tan importante. Vean ustedes la política. Entraremos entonces a la política. Después me preguntan lo que quieran ustedes, ¿ya? Me gusta conversar con ustedes. Por ejemplo, aquí, tengo que pagar a Microsoft, porque cada vez me lo vuelve así chiquitito, porque me dice que debo actualizar mi aplicación. Y para actualizar mi aplicación, tengo que pagar, ¿no? Todo el mundo tiene que pagar. Entonces, pero esto lo voy a arreglar esperando que se pueda ya hacer bueno, pueda actualizar la aplicación. Pero no tengo plata para pagar a semejante multinacional. Muy bien. Entonces, hoy vamos a avanzar el tema 5. La anterior semana hemos avanzado el tema 6 y hoy avanzamos el tema 5 de el proyecto político de los republicanos. ¿Me están escuchando? Sí, Lice. Muy bien, sí. muchas gracias. Muchas gracias, René. Pensé que ya no me estaban escuchando. Sí. Muy bien, el proyecto político republicano. Como estamos estudiando la política, ¿no?, desde el punto de vista científico, entonces sabemos que el método científico nos aconseja estudiar el discurso, siempre el discurso, ¿no? El discurso liberal, el discurso del proyecto de los libertadores, el discurso de los conservadores, ahora el discurso de los republicanos.
Después, dentro de algunas clases, entraremos al discurso neoliberal para entrar al discurso del movimiento al socialismo. El discurso. ¿Qué es el discurso? La ideología, ¿no?, dominante en el país. Después estudiamos el Estado, la estructura del Estado, ¿no? Del discurso deriva las formas de Estado, ¿sí? No, el Estado no es una cosa que no cambia nunca, más bien cambia con los nuevos discursos, ¿no? El Estado republicano, el Estado conservador, el Estado liberal, ahora el Estado republicano. ¿Sí? Antes hemos tenido el Estado del proyecto de los libertadores. Y por supuesto tenemos que estudiar a los actores, ¿no? La política tiene actores y los actores son los partidos políticos o las organizaciones sociales también, ¿no? En este periodo han tenido más influencia los partidos políticos. Y por supuesto, terminar estudiando las relaciones internas e internacionales. En este tema, las relaciones internas se estudia aquí, dentro del Estado. El discurso republicano. ¿En qué consiste el discurso republicano? El doctor Sandoval, que es autor del texto que estamos estudiando, dice: el discurso republicano recoge la ideología de los conservadores y la ideología de los liberales, ¿no? ¿Qué eran estos conservadores y liberales? ¿Cuál era la ideología de estos conservadores y liberales, ¿no? La libre empresa, dejar pasar, dejar hacer, libertad de mercado. Esa es la ideología de los conservadores y de los liberales. ¿En qué se diferenciaban estos? Eran diferentes en cuanto a al punto de vista de la religión, ¿no? Los conservadores, recuerden bien, conservadores, la religión, la ideología, ¿no? Solamente una religión, la verdadera, que debe ser protegido por el Estado. En cambio, los liberales, ¿qué decían? ¿No? Hay que imponer la libertad de religión. Entonces se llama, al estado de los conservadores se llama estado del clero, estado clerical, y al estado de los liberales se llama estado laico. Entonces dice, los republicanos lo único que hacen es recoger ideologías de los conservadores y de los liberales. Es más, los conservadores que se han apartado del Partido Conservador y los liberales que se han separado del Partido Liberal van a formar este partido nuevo, el Partido Unión Socialista Republicana, PURS, que se conoce como a los republicanos. ¿Y cuál es la ideología central de este discurso, ¿no? Que ustedes saben que los republicanos, ¿no?, contrastan su ideología con los liberales que estaban en el poder, ¿no? Y dice, la política económica de los liberales, de cobrar impuestos a los empresarios mineros, de fundar un banco de la nación boliviana para que emita monedas, ¿no? Lo único que ha hecho es distorsionar la economía nacional. Es decir, este discurso republicano es más liberal que los liberales, ¿no? Incluso más liberal que los liberales. Los liberales estaban diciendo, no, está bien libertad de mercado, pero les vamos a cobrar impuestos a estos empresarios mineros que tanto ganan. No solamente eso, sino que ya los bancos ya no van a emitir monedas, solamente el Banco del Estado tiene que emitir monedas, y
Bueno, los republicanos con 13, esa política tienen una nueva concepción, ¿no? De reducir los alcances del Banco de la Nación y, por supuesto, no cobrar semejantes impuestos a estos empresarios mineros. A eso se llama la ideología de los republicanos. El discurso, eso ha convencido en su momento. Por eso han dado el golpe de Estado a los liberales. Entonces, el diagnóstico que hacen estos caballeros, ¿no? Dice, a ver, voy a leer. El programa del Partido Republicano es contundente. Las últimas reformas bancarias y monetarias impuestas por el gobierno determinaron el trastorno de la vida económica, desgraciadamente acrecentado por otras causas sobrevinientes. El servicio normal del crédito quedó suprimido, los negocios se paralizaron, se contrajo el circulante y muchos capitales huyeron. Medidas dictadas en desconocimiento de la condición económica nacional, de sus recursos y tradiciones, así como la imitación de prácticas y sistemas extranjeras de dudosa o imposible aplicación. Bueno, ese es el discurso republicano. En síntesis, más liberales que los liberales. Y fundan, los liberales fundan el Banco de la Nación, ¿no? Los republicanos lo único que pueden hacer, una vez fundado el Banco de la Nación, que va a ser después el Banco Central, ¿no? El único banco que puede emitir moneda es este, ¿no? Pero la política republicana va a atenuar, va a cercenar el poder de este banco. ¿Entienden? Ahora, ustedes dirán, pero en todo el mundo, el único banco que emite dinero es el Banco Central. Banco Central del Perú, Banco Central argentino, Banco Central el Banco Central Europeo, ¿no? El que emite el euro. Pero en Estados Unidos sigue siendo privado, ¿no? La Reserva Federal de Estados Unidos es privada. Sigue emitiendo dinero una institución privada, ¿no? Pero bueno, el discurso republicano lo que hace es quitar poder a este Banco de la Nación Boliviana para que pueda de alguna manera compartir sus ganancias con los bancos privados. Este edificio, ¿conocen ustedes o no conocen? Es el Banco de la Nación Boliviana. Después se llamó el Banco Central de Bolivia. Ahora es la sede de la vicepresidencia de la República. Al frente de este edificio está el Banco Central de Bolivia, el nuevo edificio. Pero este es el Banco de la Nación Boliviana, así, cuando se fundó en la época de los liberales y se continuó con los republicanos. El proyecto republicano entra, apenas toman el poder, entra en crisis. ¿Por qué entra en crisis? Porque se separa a través de sus grandes líderes, ¿no? Por ejemplo, la cabeza de la fracción republicana, ¿no? Es Bautista Saavedra, ¿no? Que fue presidente de Bolivia. Todos fueron presidentes de Bolivia después, ¿no? Está la fracción de republicanos, los republicanos, se llamaban ellos, los encabezados por Bautista Saavedra. Y la fracción de republicana genuina, los genuinos, ¿no? Estaba encabezado por Salamanca. Ustedes saben, ¿no? Salamanca fue presidente de la República y además
encabezó la guerra del Chaco, ¿no? Y la fracción nacionalista de Hernando Siles, ¿no? Este es, va a ser, digamos, esta fracción nacionalista va a dar paso al movimiento nacionalista, ¿no? a la concepción nacionalista de Bolivia después. Pero entre crisis por esa división. Y por supuesto, ¿no? El presidente Salamanca, después de Saavedra, ¿no? Y después de Hernando Siles, ¿no? Declara la guerra al Paraguay, ¿no? Eso vamos a leer, vamos a ver con calma más después, con detalle. Pero aquí el texto, el doctor Sandoval nos dice, el problema es de que falta un discurso que interprete la realidad nacional, ¿no? Que interprete la derrota militar y la pérdida de la credibilidad de los partidos tradicionales y la pobreza generalizada en cuanto a la crisis republicana. Bueno, los republicanos toman el poder, ¿no? Con ayuda de los militares, toman el poder y después el Parlamento legaliza al presidente Bautista Saavedra, lo constitucionaliza, mejor dicho, al presidente Bautista Saavedra. El Estado republicano. ¿Cuál es el Estado republicano? ¿Saben ustedes teoría política, ¿no? Al Estado se le diseña, ¿no?, a través de la constitución política del Estado. Todo Estado tiene su constitución política del Estado, ¿no? Y hemos visto las distintas constituciones políticas del Estado, de los diferentes estados que tienen diferentes discursos. En este caso, ¿no?, se declara vigente la Constitución de 1880. De 1880. O sea que la Constitución de los conservadores. Y después va a ser Constitución de los liberales. Y los republicanos reconocen a esa Constitución para que su Estado funcione, para que el Estado republicano pueda funcionar. Prácticamente declara vigente esa Constitución, ¿no? Y aquí está, por 47 votos a favor de los 48 convencionales, eligen a Bautista Saavedra como presidente constitucional de la República, ¿no? Por un periodo de 4 años. Los republicanos, ¿no?, si ven ustedes, son los caballeros, siguen siendo los famosos caballeros que Carlos Medinaceli les llama los doctores guairalevas, con su democracia guairaleva. ¿Por qué? Solamente para ellos, para ese grupículo. La gran mayoría de la población boliviana sigue sin ser reconocidas como ciudadanos. Este es el periodo republicano, ¿no? Santa Cruz, en el periodo republicano. Y los republicanos, en el desarrollo de su Estado, lo que les dije, ¿no?, de que cuando estudiamos el Estado, ¿no?, como prácticamente ratifican la forma de Estado de los conservadores y la forma de Estado de los republicanos, de los liberales, entonces vamos a ver la política interna de este Estado. Y la política interna es la autorización, ¿no?, de el usufructo, la explotación de petróleo a la Standard Oil Company, ¿no?, y la estructura de su política ferroviaria, ¿no?
En cuanto a su política ferroviaria, esto lo van a ver ustedes ya cuando sean políticos, ejerzan la política, ¿no? De que la política ferroviaria del Estado oligarca se llama, sí, al Estado de los conservadores, al Estado de los liberales y al Estado de los republicanos, se les conoce como Estado oligarca, porque era un Estado de la oligarquía, de unos pocos, ¿no? Tiene una política ferroviaria siempre en favor de la exportación de minerales, ¿no? En eso se caracteriza la política ferroviaria de este Estado oligarca, es decir, de conservadores, liberales y republicanos. Pero también en el periodo republicano se hacen otros ramales de los ferrocarriles, ¿no? Arica-La Paz es la que ya habíamos estudiado más antes, pero Sucre-Potosí, por ejemplo, es nuevo. Y se estaba construyendo Cochabamba-Santa Cruz, ¿no? Y lo de siempre, ¿no? Ferrocarriles que partan de Huanuni y Uncía con destino a los puertos de exportación. El Estado oligarca, ¿no? Tenemos aquí el Standard Oil. Aquí en este periodo republicano se autoriza, ¿no? ¿Y por qué es tan importante el Standard Oil, ¿no? Porque este va a ser uno de los desencadenantes de la guerra del Chaco. La política ferroviaria y también dentro de la política de los republicanos no solamente está la adjudicación de espacios territoriales para la explotación de petróleo a la Standard Oil, no solamente está la política ferroviaria, sino también está la adjudicación de tierras fiscales, ¿no? ¿Para quiénes? Para estos caballeros que tienen grandes extensiones de tierras, ¿no? Las tierras fiscales y también las tierras de comunidad son repartidas a estos caballeros. La política oligarca. Y por supuesto ya hemos dicho, ¿no? Que esta constitución la constitución republicana es en base a la constitución de 1880. Pero el periodo republicano, ¿no? No solamente abarca el periodo civil, ¿no? Con Bautista Saavedra, con Hernando Siles, con Daniel Salamanca, sino también abarca el periodo militar, ¿no? Con David Toro, con el socialismo militar, que se llama ese periodo republicano, ¿no? David Toro con Germán Buch, con Peñaranda, Quintanilla, Villazuel, ¿no? Es el periodo republicano también, ¿no? Y en el periodo republicano de 1938 se hace una constitución política nueva, ¿no? Entonces era presidente este caballero, Germán Buch, ¿no? Héroe de la guerra del Chaco. Era presidente y en su presidencia se convoca a elecciones para los diputados y senadores y estos convencionales aprueban, diseñan primero y aprueban después la Constitución del 38. ¿Qué importancia tiene esta Constitución? ¿No? Que es a partir de aquí, ¿no? La revolución del 52 se va a hacer aplicando esta Constitución, ¿no? Evidentemente modificando algunas partes que tenía que modificar, pero es la base de la revolución del 52, la Constitución de 1938. Bueno, en el periodo, ¿no? Como estamos estudiando la
las relaciones internas del Estado republicano, ¿no? Se recibe la misión Bohan, ¿no? Esto es muy importante, la misión Bohan. ¿Por qué es muy importante? Porque es la introducción del imperialismo norteamericano en la política interna del país, ¿no? Con el plan Bohan. ¿Qué es el plan Bohan? ¿No? Es un plan aparentemente, un plan de beneficio para el país, para que se industrialice, para que pueda crecer su mercado interno, y por eso se crea, con recomendación del plan Bohan, se llama después plan Bohan, la Corporación Boliviana de Fomento, ¿no? Que llega a ser una empresa de empresas, que va a producir prácticamente todo lo que necesita el país, ¿no? Energía, producción agroindustrial, va a producir también alimentos, va a tener pequeñas empresas textiles. Prácticamente esta Corporación Boliviana de Fomento va a ser el eje del desarrollo a partir del 40-43, ¿no? Con esta misión Bohan. Es importante porque les repito, es el inicio de la penetración norteamericana al mercado boliviano, con este famoso plan. Y claro, empieza, ¿no? Entran los norteamericanos y empieza la crisis de endeudamiento externo. Nos prestan dinero para... Bolivia tiene que industrializarse, tiene que haber una unión del mercado nacional. ¿Por qué tiene que producir productos agropecuarios Santa Cruz y todo el occidente no consuma esos productos, ¿no? ¿Por qué tiene que importar, ¿no? Importar productos alimenticios de Perú, de Chile, de Argentina, estando Santa Cruz produciendo? Justamente con esta política se va haciendo el famoso ferrocarril, pero más propiamente también la carretera, caminos, y al final se consolidan los caminos y digamos, se margina el ferrocarril. Que hubo problemas en Santa Cruz, pero bueno, hay ese problema del endeudamiento externo que empieza Bolivia a tener su deuda externa ya prácticamente crónico. Y lo que ya llama harto la atención es de que los prestatarios, por ejemplo, este banco Eximbank, que presta a Bolivia recursos para su industrialización, controla las recaudaciones de las rentas del Estado, ¿no? Sí, hay un directorio en el que 3 miembros de 6 directorios, 3 son de este banco, 3 del Estado boliviano. ¿Para qué? Para controlar cuánto recauda el país y para que pueda pagar la deuda. Esa fue la garantía con la que nos prestaron al principio, ¿no? Una verdadera intromisión. ¿Y cuáles son los partidos de este periodo republicano, ¿no? Está, como hemos citado, el Partido de la Unión Socialista Republicana, famoso PURS. Sus abuelos deben recordarse que del PURS. Sus papás ya no. Pero este partido fue pues el Partido Republicano, que gobernó casi 30 años, ¿no? Hasta que se le expulsó del poder con la revolución del 52. Entonces, la base social, este PURS, como miren ustedes, socialista, dice, ¿no? Tenía una base social, podemos decir, del pueblo, ¿no? Eran los artesanos, ¿no? Por ejemplo, el Club Republicano,
el Club de Unión de Sucre, la Unión Obrera de Yotala, el famoso Oruro Royal de Oruro. Eso sí conocen ustedes, ¿no? Oruro Royal de Oruro. Los obreros republicanos de Santa Cruz tenía, ¿no?, apoyo social este partido, el PURS. Pero recuerden ustedes, han debido estudiar el año pasado, cómo se produce la masacre de Uncía, ¿no?, ya con los republicanos en el poder. Propugnan, hablan en favor del pueblo, pero como estos republicanos son más oligarcas, ¿no?, hemos dicho, más liberales que los liberales inclusive, ¿no? Entonces, pero sí, no vamos a negar que tenía un apoyo social este partido. Estos son los verdaderos actores de la política de entonces, ¿no? ¿Y quiénes son estos caballeros, ¿no? Ya ustedes les conocen. Patiño, Hochschild, Aramayo, los varones del estaño, ¿no? Estos eran, ¿no?, lo que ya les dije y les repito para que internalicen, ¿no? Dicen los historiadores de economía del país, dicen que si estos caballeros hubieran sido realmente patriotas, todo lo que han ganado hubieran invertido en el país y seguro que el país hubiera empezado a industrializarse, a crecer, ser mejor que Perú, mejor que Chile, ¿no? Pero estos caballeros, toda la gran riqueza que han acumulado, Patiño fue en su momento el más rico del mundo, ¿no?, se lo sacaron al exterior. Y recuerden que lo que les dije al empezar, ¿no?, las empresas por no pagar impuestos, ¿no?, se van a otros países, ¿no? Y estos caballeros, ¿no?, por no pagar impuestos a Bolivia, de donde explotaban, de donde sacaban la riqueza, tenían la sede en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? Patiño tenía su empresa en Estados Unidos, la sede de su empresa. Estos han sido los grandes causantes, ¿no?, uno de los factores de la pobreza de Bolivia, que estos en vez de invertir en el país, han enriquecido más bien a los países imperialistas, ¿no? Aquí vemos a Patiño, ¿no? Hay una anécdota de Patiño, ¿no? Saben que se fue a vivir a Francia y no pudo aprender a hablar francés. Entonces, como no podía hablar francés, dijo, ¿no? Ya, ¿por qué estoy aprendiendo yo a hablar en francés? El que quiera hablar conmigo, que hable en mi idioma. ¿Por qué tengo que hablar yo francés, ¿no? Esa es la anécdota, porque no podía aprender, ¿no? Era posiblemente un empresario muy visionario, dinámico, de eso no lo podemos quitar méritos, pero no podía aprender un idioma. Eso como anécdota de Patiño. Está con su esposa también, ¿no? En Cochabamba hay un hospital de niños que se llama Luzmila de Patiño, ¿no? Pero, ¿cuáles serán los otros actores políticos de este periodo republicano, ¿no? Se funda el PIR, el POR, FCB, ¿no? Los partidos que vamos a llegar a conocer nosotros, ¿no? El PIR ya no, ¿no? Pero el POR sí, hasta ahora en nuestros días sigue el POR, ¿no? FCB, bueno, FCB, este es un partido que en su momento tuvo mucho predicamento en Bolivia, ¿no? Pero últimamente no estaba queriendo levantar cabeza, no levantó cabeza, pero saben, ¿no?, que la personería jurídica del FCB se vendió al MAS, ¿no? Y bueno, uno de los líderes de esa coyuntura es en este momento rector de la Universidad Andina de Bolivia, Andina, ¿no? Rector de la Universidad Andina en Bolivia.
y él es testigo, ¿no? Que sabe de esta transferencia de la personería jurídica. Entonces, en este periodo también hay que destacar el surgimiento de logias secretas, ¿no? Que después de haber llegado de la guerra del Chaco, ¿no? Se organizan en logias, por ejemplo, la Logia Bolivia, la Logia Estrella de Yeso, en la que estaba Germán Buch, ¿no? Y la Logia Zadepa, ¿no? Logias secretas, logias en donde sus miembros juraron defender al país por sobre todas las cosas, ¿no? Y podemos decir de Zadepa, de que era Gualberto Villazuel miembro de Zadepa y llegó al poder, ¿no? Con apoyo del movimiento nacionalista revolucionario y de Zadepa, Gualberto Villazuel. Entonces aquí tenemos sus papás seguramente se acuerdan. En su momento fue un partido que tuvo bastante apoyo en Bolivia, los famosos falangistas, ¿no? Pero en esencia los falangistas representaban a la oligarquía nacional, ¿no? Ellos querían volver al pasado, ¿no? Su ideología central era la religión católica de estos falangistas. En este periodo, ¿no? Se va a fundar primero la Federación de Mineros, ¿no? Y después, mucho después, ya con la Revolución del 52, la Central Obrera Boliviana, ¿no? Pero ya los campesinos y los mineros empiezan a tomar cuerpo, a participar en este periodo republicano. Y tenemos a Zadepa, ¿no? En donde dos grandes militares eran miembros de Zadepa, ¿no? Una logia de militares, ¿no? De que han ido a la guerra del Chaco y han jurado defender al país por sobre todas las cosas. Y eso por sobre todas las cosas es, entre comillas lo digo porque mira, Buch se ha suicidado, se mató, ¿no? Y en el periodo de Villazuel hubo una matanza, ¿no? Que han querido justificar por esa decisión, ¿no? Hay que defender al país, no importa cómo, ¿no? Y por supuesto se funda el POR, ¿no? El Partido Obrero Revolucionario. Vean ustedes, tan rico que era este periodo, ¿no? Este periodo republicano. El Partido Obrero Revolucionario, Cuarta Internacional. Después me pueden preguntar qué es la Cuarta Internacional. Están ya los mineros participando activamente en política, ¿no? Los mineros se estaban preparando para la revolución del 52, porque están ya no solamente el POR, sino también el Partido Comunista de Bolivia. Más antes el PIR se había fundado, ¿no? El PIR. Tenemos aquí el Partido Comunista. Y en cuanto al punto de las relaciones políticas, ¿no? Aquí podemos destacar la guerra del Chaco, en este periodo republicano, ¿no? En donde más de 40.000 muertos tiene Bolivia, ¿no? Y se pierde 100.000 kilómetros cuadrados. Esta guerra fue entre 32 y 35, la guerra del Chaco. ¿Por qué? ¿No? Por intereses de petróleo. Es uno de los factores, ¿no? Las empresas petrolíferas, ¿no? La Standard Oil o la Shell Oil, ¿no? que estaba en Paraguay, Standard Oil en Bolivia, tienen intereses contrapuestos y empujan a estos países, a estos estados para que se haga la guerra. Pero es una de los motivos, ¿no? El motivo principal es de que la inmensa mayoría de los bolivianos seguían en la pobreza
a pesar de estos grandes acaudalados supermillonarios que hemos estudiado, ¿no? Y la política de Daniel Salamanca, pues al no atender a esta inmensa cantidad de pobres, pues tuvo problemas en su gestión. Entonces, esa fue la causa principal, según muchos autores, historiadores, de que habían problemas políticos en Bolivia muy fuertes. Y para distraer al país, pues Salamanca declara la guerra a Paraguay. Pero la guerra con Paraguay tampoco fue de la noche a la mañana, como fue la guerra del Pacífico, ¿se acuerdan? Desde la Confederación Perú-Boliviana hasta 1879, ¿no? Desde 1839 casi, ¿no? Hasta 1879, ¿no? Chile siempre estuvo interesado en los recursos del país y siempre estuvo imponiendo tratados en favor de Chile hasta que declara la guerra. Igual aquí, ¿no? Paraguay siempre estaba ambicionando territorios bolivianos, siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Y para ellos el territorio paraguayo no solamente era esto, sino llegaba incluso hasta Santa Cruz, según su proyecto de ellos, de los paraguayos. Y por eso piensan que han perdido la guerra, porque no han logrado conseguir llegar hasta Santa Cruz. Entonces aquí tenemos fotos de la guerra del Chaco, ¿no? Sacrificio de Bolivia, del pueblo, ¿no? Es lo que dice, después les voy a enseñar lo que dice Carlos Montenegro, ¿no? ¿Quiénes han ido a la guerra? ¿No? Los mestizos, los cholos, los indios, esos son los defensores de la patria, ¿no? Y han sacrificado su vida en esta guerra que muy poco teníamos que ver nosotros. Tenemos aquí bolivianos partiendo a la guerra. Miren ustedes, bien abrigados para ir a un lugar donde hacía 40 grados mínimo de calor. Sí, prácticamente la guerra no se ha preparado, ¿no? Se ha improvisado. Tenemos aquí fotos, recuerdos de la guerra del Chaco. Eso, en el momento, ¿no? Los varones del estaño igual seguían explotando mineral, igual seguían enriqueciéndose, ¿no? El trabajo de los mineros seguía presente, ¿no? Tenemos aquí a los mineros en el periodo de los varones del estaño. ¿Y en qué consiste la misión Kemerer, ¿no? La misión Kemerer es la misión que va a interceder para que Bolivia y Paraguay alcancen un armisticio, una paz. Y ese protocolo preliminar se firma el 12 de junio de 1935. ¿Ya? En esta misión Kemerer no solamente estaba Estados Unidos, estaba prácticamente casi todos los países de Sudamérica, Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Chile, que han participado en la misión Kemerer para que termine la guerra del Chaco. Y bueno, vemos aquí momentos previos a la revolución del 52. La guerra del Chaco ha preparado la revolución del 52, se puede decir, ¿no? Los trabajadores mineros, y se funda el 11 de junio de 1944, en pleno periodo republicano, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Después, en el 52, se fundará la COP, pero los mineros serán los que organizarán esa central obrera boliviana. Quiero leerles esto para terminar. Es muy interesante lo que dice Carlos Montenegro, este caballero.
Dice, a consecuencia de la guerra del Chaco, una inmensa mayoría del pueblo ha reocupado la vieja posición del sentimiento de la nacionalidad frente a la tendencia colonialista, que tampoco ha desaparecido. Si estas dos fuerzas tradicionalmente enemigas chocaran, habría sonado la hora del renacimiento de Bolivia, porque solo cuando haya quien luche materialmente por ella, podrá creerse que ella existe. Jamás tuvo la República, en efecto, otra noción de su existencia que la de la pelea. Por eso vivió con el nombre de patria más gloriosamente que nunca en la edad de los guerrilleros, cuando no pasaba un día sin matar y sin morir por la independencia del pueblo. A Carlos Montenegro se le conoce como el teórico de la Revolución del 52, que es tema del la próxima clase. Y como, aquí está ya cómo se va preparando el pueblo y el texto. Nuestro texto de Isaac Sandoval Rodríguez, Desarrollo Político en la Formación Social Boliviana. Ya vamos entrando casi a la historia presente de nuestro país. Eso es, esto lo voy a pasar casi de inmediato al Moodle para que vayan estudiando y vayan futuros políticos conociendo el desarrollo político del país. Ya estamos en momentos, decía yo, de la historia presente del país, ¿no? La revolución del 52. Y este periodo republicano prácticamente es el antecedente de la revolución del 52. Muy bien, como siempre, no hay preguntas porque han entendido todo. Entonces les llamaré listas. ¿Qué vamos a hacer? Pero yo entiendo, ustedes van a ser profesionales del área de salud y estamos estudiando ciencias sociales. Pero no hay nada que separe. Ustedes ven lo importante que es la política, ¿no? Para la salud, la política determina cuánto se va a invertir en hospitales, en clínicas, en todo lo que se refiere no solamente a salud, a educación, ¿no? No solamente a educación, sino a inversiones del presupuesto nacional. Los sueldos, ¿no? ¿Por qué los sueldos de la caja son mucho mayores que los sueldos de los ministerios, por ejemplo, ¿no? Sí, los médicos son iguales, ¿no? Los odontólogos son iguales, pero los de la caja ganan mucho más, ¿no? Y lo que más envidian los profesionales que no son de la caja, a los de la caja, de que cuando se retiran, los de la caja tienen sus beneficios sociales. Un sueldo por año les dan, ¿no? Si han trabajado 20 años, 20 sueldos para que se como beneficio social. En cambio, los que trabajan en los ministerios, como son funcionarios públicos, no tienen ese beneficio, ¿no? Ustedes saben que el sector salud estuvo en huelga en el gobierno de Evo Morales, ¿no? Precisamente pidiendo eso, ser reconocidos con los mismos derechos que los profesionales de la caja, pero no, hasta ahora no se ha reconocido, ¿no? Entonces es la política, ¿no? Sin la política no hay nada, la política es todo. Como dice Zabaleta Mercado, la única razón para morir, la política. Y Bolivia se dio cuenta en la guerra del Chaco, que no había otra razón que la política para morir. Entonces, a ver si no tienen más comentarios,
Entonces les llamo lista y nos vamos a tomar té. Ya, ¿ustedes cuándo creen que nos vamos a ver ya como en clases presenciales, así? Me gustaría estar presente en clases con ustedes. Es más dinámico, más, hasta más familiar, podemos decir, las clases presenciales. Al paso que vamos, creo que este año más vamos a terminar como virtual, como con clases virtuales, quiero decir. Pero la fe es la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Si, por ejemplo, se llega a vacunar un 70%, como está sucediendo en Europa. Ustedes han visto el último partido de la Liga Europea, ¿no? Con público, ¿no? O sea que ya está volviendo a la normalidad Europa y Estados Unidos también. Entonces les llamo lista. Aguilar Karina. Karina Aguilar. ¿No está? Anabe Cleto. Cleto. Ah, muy bien, Cleto. Arteaga Silvia. Silvia. Presente, licenciado. Muy bien, Silvia. Caero Lisbeth. Lisbeth. Arteaga Silvia, presente. Licen, va a disculpar. Arteaga Silvia, sí. Licenciado, presente. Karina Aguilar. Hola. Bueno, pero van a ser licenciado, ¿me atentos, ¿ya? escucha? Tengo mala señal. Sí, bueno, yo no te digo nada porque ayer se me cortó el internet. Caero Lisbeth. Lisbeth. Cala Zulma. Zulma. Presente. Calani Javier. Javier. Calle Dayana. Dayana. Muy bien, Dayana. ¿Está bien? ¿Escucha? Calle Adriana. Gracias. Está bien, Dayana. Adriana. Camata Jenny. Jenny. Presente, Licen. Muy bien, Jenny. Castillo Noemí. Noemí. Castro Ana Verónica. Ana Verónica. Castro Lourdes. Presente, Licen. Muy bien, Lourdes. Chile, Elena. Presente, Elena. Muy bien, Elena, presente. Muy bien. Chile, Elena. Chino, Richard. Presente, Lice. Muy bien. Presente, Richard. Lice. Muy bien. Presente. Muy bien, Richard. Choque, Jenny. Presente, Jenny. Licen. Muy bien, Jenny. Choque, Jenny. Choque, Wilford. Wilford. Muy bien, Wilford. Cocha, Lavinia. Presente, Lavinia. Licen. Licenciado, buenas tardes, no me llama lista. Gonzalo, Chile. Sí, licenciado. Ya te llamé lista. No escuchaba, voy a disculpar, gracias, Licen. Ya, está bien. Está bien, te pongo asistencia. Licen, me escucha. Choque, Wilford está. Cocha Lavinia. Sí, ya estás, Lavinia, está bien. Colque, Griselda. Griselda.
Condori Judith. Presente, Licen Griselda. Griselda, muy bien. Presente, Condori doctor. Judith. Muy Presente. bien, Judith. Muy bien. Cruz Gloria. Gloria. Muy bien, Gloria. Muy bien. Cuculi Lourdes. Presente, Licen. Lourdes. Presente, Licen aquí. Muy bien, está bien, Lourdes. Está bien. Esquivel Juana. Juana. Presente, dice. Muy bien, Juana. Fábrica Zulma. Presente, Zulma. dice. Muy bien. Zulma. Fajardo Claudia. Claudia. Presente, Licen. Muy bien, Presente, Claudia. Foronda Alfredo. Alfredo. Sí, presente, Alfredo. Muy bien, Alfredo. Gómez Iber. Presente, Iber. Lice. Gómez. Está bien, Iber. González Adrián. Adrián. Presente. Muy bien, Adrián. González Noemí. Noemí. Presente, Licen. Muy bien, Noemí. Huanca Verónica. Verónica. Presente, Licen. Guaya Mariluz. Mariluz. Humérez Vladimir. Huanca. Vladimir. Licen, ¿me ha escuchado? Ibáñez Nelly. Presente, Licen. Muy bien, Nelly. Ibaza Verónica. Presente, Lice. Muy bien, Verónica. López Zeina. Zeina. Presente, Licen. Muy bien. Ya, Verónica, está bien, tienes asistencia. Luna Marcelo. Luna Presente, Marcelo. Lice. Presente. Muy bien, Marcelo. Mamani Bernabé. Bernabé. Mamani Daisy. Presente, Licen. Muy bien, Daisy. Marza Seila. Seila. Mitma Alexander. Presente, Alexander. Lice. Muy Alexander bien, Mitman. Alexander. Morales Daisy. Daisy. Plata Israel. Presente, Licen. Muy bien, Israel. Zamírez Roxana. Roxana. Presente, Lice. Muy bien, Roxana. Zamírez Zonal. Zonal. Presente, Lice. Presente, Lice. ¿Dónde está Zonal? Ah, muy bien, está bien. Presente. Está bien, Zonal. Está bien. Zibota Hermógenes. Hermógenes. Sánchez Emerson. Presente, Emerson. Muy bien, Emerson. Soruco Paola. Paola. Vilca Isabel. Isabel. Vilca Isel. Presente, doctor. Muy bien, Licenciado. Isel. Isel Gustavo. Suiga Vilma. Ah, Zúñiga es, ¿no? Zúñiga. Sí, Zúñiga es, ¿no? presente, licenciado. Muy bien. Sí. Está bien. Muy bien, Vilma. Chávez Víctor. Víctor Chávez. Condori Florencio. Moisa Melanio. Zúñiga Vilma está. Rodríguez Lucas.
Muy bien, juventud, nos iremos a descansar. Hasta la próxima clase. Antes de la próxima clase les voy a mandar sus notas. Chao. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Vilma. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, hasta luego. Licen. Hasta luego, Hasta Lice. luego, hasta luego, Nelly. Hasta luego, hasta luego.